El proceso de deterioro de los trenes en Argentina fue lento y largo. Empezó en 1930, quizás muy sutilmente, y continuó durante la década del 40 y el 50, escondido detrás de una nacionalización que recuperaba soberanía a través de la actividad ferroviaria. Pero no fue hasta la década del 60 que esta agonía se hizo más visible, cuando el presidente Frondizi dio a conocer el Plan Larkin. Se trató de un plan de racionalización del sistema que cerró instalaciones ferroviarias, clausuró ramales y canceló trenes de pasajeros al interior de la Argentina. Este plan dio comienzo a la época más difícil del ferrocarril. La respuesta por parte de las resistencias ferroviarias no se hizo esperar, y Santa Fe tuvo un rol clave en la lucha. Una de las localidades santafesinas más vinculadas a la actividad ferroviaria es Laguna Paiva. Se fundó y creció con el tren y resistió y todavía se resiste a su desaparición. Laguna Paiva además tuvo un rol fundamental en la resistencia al Plan Larkin y en esta lucha que involucró a toda la familia ferroviaria demostró lo que significaba el ferrocarril para su comunidad. La historia del tren es la historia de Laguna Paiva. Hasta aquí nos trae este recorrido. Llegamos a la que es nuestra última parada. En 1909 aquí comenzó el auge ferroviario en nuestra localidad con la construcción de lo que era la rotonda, ¿no? que se le denomina, que era la plataforma circular, ¿no? Donde aquí se hacía el cambio de las vías, donde llegaba la máquina y de acuerdo hacia donde tenía que ir se orientaba el sentido de la máquina, que fue el primer depósito de locomotoras. Luego, en 1913, se funda Laguna Paiva, ¿no? Y el tren ya circulaba en ese entonces porque era justamente el medio de transporte que acercaba a nuestra localidad a la masa de ferroviarios de toda la zona a trabajar aquí. Fue lo que dio justamente el motivo para que esta parte, este rincón de nuestra provincia, se dé una ciudad, o sea, se genere una ciudad, se genere la urbanización, porque había gente que ya se quería establecer aquí y esto dio el auge a las primeras casas y demás. También muchos inmigrantes vinieron a nuestra ciudad porque el ferrocarril demandaba mucho oficio, talabarteros, soldadores, carpinteros, y todo esto eran oficios que en nuestra Argentina todavía no existían. En 1943, si mal no recuerdo, se funda el primer colegio secundario. Fíjate lo que te estoy diciendo, entre 1913 y 1943, la gente que quería terminar el colegio secundario en nuestra localidad, que eran mayoritariamente hijos de ferroviarios, tenía que hacerlo viajando a la ciudad de Santa Fe, cosa que de no haber sido por el tren ellos nunca hubiesen podido haber terminado el colegio secundario. Y eran muy pocos los que tenían sino la posibilidad de poder viajar hasta la ciudad de Santa Fe para poder terminar el ciclo secundario. Así que vos imaginate lo que encierra el tren para esta ciudad. Aquí había pleno empleo. Aquí el ferrocarril era lo que movía toda la economía. O sea, el ferrocarril daba también trabajo a pequeños talleres, ¿no? Satélites, por denominarlo, que hacían otro tipo de trabajos que por allí demandaba la industria ferroviaria en su momento. Además, bueno, había un montón de otras cosas que movía el ferrocarril. Vos imaginate que en el auge ferroviario, calculamos, habrá habido 1.600, 1.700 personas trabajando. En la ciudad de Laguna Paiva se asentaba lo que era el centro de almacenaje de toda la materia prima del ferrocarril que abastecía todo el país desde Rosario hacia el norte. Cuando uno habla de Laguna Paiva y del tren, piensa en los talleres de Laguna Paiva. ¿Qué significaban para Laguna Paiva en ese momento? La vida misma.
Era la vida misma. Ahí laburó mi viejo, laburaron tíos míos, laburaron, qué sé yo, como un montón de otras familias. Ahí el que no pasó por el taller ferroviario no era de Laguna Paya, ¿no? Aquí existe un colegio técnico, una escuela técnica, ¿no? Donde los chicos salen, el ENET número 1, donde los chicos salen de técnico electromecánico. En su momento, cuando se da la creación de este colegio, se llamaba la escuela fábrica, donde se los preparaba justamente con una orientación para que terminen trabajando en el ferrocarril. O sea, vos fíjate que toda la actividad estaba preparada en base a la industria ferroviaria. O sea, los chicos se educaban en su momento, se capacitaban dentro de los talleres, porque ahí tomaban clases prácticas, ¿no? Luego rendían en el colegio, una vez que se terminaban la tecnicatura en el colegio, ingresaban a trabajar a los talleres ferroviarios. Yo soy Víctor Límido, soy vecino de Laguna Paiva, tengo 73 años, fui conductor de locomotoras cuando era Ferrocarriles Argentinos y después lo que fue sucediendo a través del tiempo, Belgrano Carga y todos los nombres que le fueron colocando, ¿no? Ingresé en el año 73 y me fui después de 40 años, me fui de la empresa, ¿sí? Y bueno, era como algo normal para la época. Entonces creo que si sube ahora la gente, debe decir qué cosa rara todo esto, ¿no? Pero era normal ver que la gente abordaba los trenes, por ejemplo en Santa Fe venían los locales para acá, para Laguna Paiva, y después para otros sectores de la provincia que también iban. Pero todo, uno si se acuerda, ¿viste? Era todo con locomotoras a vapor, así que siempre se sentía ese ruidito dentro de lo que es la estación. Y cuando llegaba a las distintas paradas, porque tuvo 22 paradas, en este trayecto, porque había muchas cosas intermedias, paradas intermedias, y después estaban las estaciones de los distintos pueblos, Arroyo Aguiar, Montevera, Gallardo, y bueno, en todo tenía paradas. Y a veces que había 2 paradas entre dos pueblos, 2 estaciones. Había 2 paradas, y la gente siempre subía como si fuera una cosa normal. Y esto era un paseo, era venir a ver el movimiento de gente. Yo recuerdo una parte, cuando nosotros éramos chicos, veníamos en bicicleta a ver pasar los trenes, porque había gente. Gente era como el entretenimiento del pueblo en su momento, de la ciudad. Vos imaginate que yo ya era chico, te estoy hablando principio de la década del 80, lo que eso significaba, vos imaginate muchos años atrás, porque por acá no solo que pasaba el tren de carga y el tren de pasajeros de Laguna Paiva, también pasaba un tren que iba a Córdoba, un tren que iba a Santiago del Estero. O sea, había un movimiento ferroviario muy importante, muy importante. Acá era la playa de maniobras, esto era un movimiento de trenes todo el tiempo, todo el día. Por ejemplo, en la década del 60, del 70, te cuentan cómo aquí había, por ejemplo, sastrerías en nuestra ciudad, ¿no? Donde hay sastrerías se ven en las grandes urbes, ¿no? Se ven en todos los lugares. Bueno, en ese momento en Laguna Paiva había sastrerías donde los mismos ferroviarios vestían todos de ambos, de trajes, ¿no? Producto del estatus que en su momento daba a ser empleado ferroviario. Bueno, mi nombre es Alfredo Ángel Callejo, tengo 74 años, hace 10 años que estoy jubilado, trabajé en el ferrocarril durante 34 años. Yo me inicié en Laguna Paiva, en la parte de transbordo. Nosotros transbordábamos los vagones que venían con carga para los distintos ramales. En el tren local yo era guarda. Mi función era controlar que la gente tuviera su pasaje, el que no lo tenía porque subían los apiaderos, teníamos que hacérselo, confeccionárselo, ver la marcha del tren, la seguridad de los pasajeros, estar atento a las paradas. ¿Cómo le puedo decir? En esos lugares ya era una costumbre. La gente si tenía que elegir entre el tren y el colectivo, elegía el tren, porque años viajando. Aparte de la función que cumplía, porque, por ejemplo, cuando funcionaba normal, a las 4 de la mañana salía de Santa Fe un tren que traía a los obreros a Laguna Paiva. Y luego
a las 2 de la tarde los traía de regreso a todos los que trabajaban por acá, por Guadalupe, que vivían todos. Y durante el día hacía viaje, la gente la ocupaba para venir a hacer sus cosas acá a Santa Fe. La ruta se cortaba en Arroyo Aguiar. De Arroyo Aguiar hasta Laguna Paez teníamos ruta de tierra. O sea, los días de lluvia vos tenías que agarrar y dar la vuelta, agarrar la ruta 2, irte hasta la ruta 11 sería para poder acceder a Laguna Paiva. Entonces, no es que quedábamos descolgados del mundo, pero era todo un viaje ir hasta Santa Fe. Y el tren te lo resumía. Corría una empresa de colectivo, pero mientras el tiempo estaba normal no había problema. El tema era cuando llovía. Entonces ahí se le pedía al ferrocarril que pusiera los locales y ponían la frecuencia. Y se le decía paragüita porque justo como el paraguas se saca el día de lluvia, entonces lo asemejaban con eso. Aparte era un medio de transporte social por excelencia, ¿no? Te permitía, en sus momentos, cuando recién la fundación de la ciudad era muy incipiente, vos imaginate que el tren era, porque acá no había supermercados, estoy hablando hace muchos años atrás, ¿no? Entonces las mujeres de los obreros viajaban en el tren a hacer las compras. O sea, fíjate todo lo que significaba el tren, ¿no? Ya para los 30, los 40, el ferrocarril empieza a ser un obstáculo en el imaginario colectivo. El ferrocarril trae accidentes, el ferrocarril molesta el paso del automóvil, no hay pasos a nivel, tenemos que cercarlo porque es un problema para la ciudad, entonces tenemos que poner barreras, tenemos que poner una valla, tenemos que poner esto. Entonces, en la medida que todas esas medidas de seguridad, valga la redundancia, tienen que ser implementadas, la infraestructura ferroviaria empieza a aislarse cada vez más del resto de la ciudad. Un sistema que ya parece obsoleto, que está sufriendo una desinversión, que ya tiene otro competidor que es el automóvil particular, que ya tiene otro rol en la sociedad, que ya no parece vinculado al progreso, que encima genera problemas urbanísticos, que hay accidentes. Entonces empieza a construir todo un discurso de que el ferrocarril es una porquería, que hay que sacarlo de la ciudad, que molesta, que esto. Y bueno, y así se empieza a construir otro imaginario, que no es el del progreso, sino el del obstáculo. Todos los gobiernos le hicieron algo al ferrocarril, ¿viste? Se la desquitan con el ferrocarril. No sé, siempre se luchó hasta la época de Neustadt, que decía que eran deficitarios, ¿viste? 80, empezó 78, 80, en que se empezaron a cerrar todas las estaciones. Y a partir de ese momento mucha gente la empezó a ocupar. Mucha gente la ocupó y en algunos lugares prácticamente las destruyeron. Después creo que en otros lugares se hicieron cargo las municipalidades, los municipios, y la fueron transformando en algo que era para el recuerdo, como un museo. Pero me dio mucha tristeza las veces, porque están como algunas destruidas. Acá en este lapso, Santa Fe, Paiva, creo que quedaron algunos, pero hay gente viviendo, ¿no? Pensar, digo, que antes por esa plataforma, toda la gente esperando el tren, si llega o no llega, ¿viste? Como si fuera una cosa natural, ¿viste? Te da un poco de tristeza que se haya destruido todo tan rápido, ¿viste? Como es una lástima, la verdad, pero bueno, no se puede contra la realidad. Pasó de todo, ¿me entendés? Porque el proceso militar también fue cerrando servicios de trenes, organizando otro tipo de... y creo que dejó pocos servicios, y después Menem le puso la frutilla, ¿viste? Se cierra todo. Pero también se sufrió en el año 78, que estaba el proceso militar, se sufrió ya de la época de Frondizi. En el año 62 empezaron los problemas que, no sé, no lo quieren al ferrocarril, parece, ¿viste?
En los planes de Arturo Frondizi se encuentra la transformación del sistema de transporte. Mientras ofrece incentivos a las automotrices para que se instalen en Argentina, comienza a negociar un plan de reestructuración ferroviaria, que será conocida con el nombre de Larkin, el general estadounidense que encabezaba la comisión que se ocuparía de dicha reestructuración. En un discurso dirigido al pueblo, Frondizi expresaba los argumentos detrás del plan Larkin. No podemos ocultar la gravedad de la situación y hay que hablar con entera franqueza. Tenemos un pésimo sistema ferroviario y sus finanzas están en bancarrota. La verdadera crisis de nuestro transporte en general no consiste en que sea caro y produzca déficit, sino en que ha quedado inmutable en un cuerpo nacional que en estos momentos crece y se transforma rápidamente. Se ha comprobado que el hecho de que el sistema ferroviario no responda a nuestras necesidades actuales es la principal fuente generadora del déficit presupuestario que padecemos. Los Estados Unidos en el año 1971 aplican un plan para toda Latinoamérica que lo llamó el Plan Larkin. Estaba gestado por un general, Joel Larkin, que dictaminó para toda Latinoamérica la amputación de vías férreas, el corte, digamos, el recorte. Pero, ¿qué intereses tenía este general? Y bueno, 1971, 1960, venía en auge Goodyear, Firestone, Volvo, Scania, la industria del camión se venía con toda. Venían a copar el planeta. Entonces, ¿qué había que hacer? Debilitar las vías férreas y empezar a trabajar en autopistas, en grandes lugares, en grandes espacios, grandes territorios, para el camión. El camión se venía disputando, precisamente, venía a disputar un terreno que lo tenían los ferrocarriles hacía 100 años. Pero también era una forma de racionalizar la infraestructura ferroviaria para que pudiese conservarse algo, lo que todavía tenía algún sentido de ser, y eliminarse otros ramales, otros talleres. Y esto empieza a tener una resistencia sindical enorme porque se toma como una conspiración contra el ferrocarril y bueno, finalmente no se aplica, queda todo como está y después ese recorte y ese deterioro se va dando de hecho, digamos, por acción del tiempo. Pero que hubiera una resistencia, de alguna manera hablaba de una sociedad que todavía lo veía el ferrocarril con cierta utilidad, que bueno, estaba medio... No, pero más que nada resistencia, bueno, sí, imagino que de algunos usuarios del ferrocarril, pero también resistencia de quienes formaban parte de los gremios ferroviarios, de la fraternidad, de los gremios de la Unión Ferroviaria, de los gremios, de las personas que trabajaban del ferrocarril y que tenían justo deseo que este ferrocarril siga manteniéndose, ¿no? Los paivenses y los sancristobalenses históricamente fueron personas que ofrecieron una lucha muy fuerte. Hubo una situación, se ve, bastante complicada para que el conjunto de los trabajadores tomaran una decisión de esa naturaleza, ¿no? Hacer un movimiento a nivel general. Fue realmente bastante complejo la situación, fue una situación difícil, fea, donde el ejército y parte de la policía salían a buscar a los empleados ferroviarios para que vayan a trabajar. Entonces, ¿qué hacían muchos? Huían de la ciudad, se iban a otros lugares, que eso, al campo, a la isla, se iban a otros lugares porque si no los detenían si se resistían a ir a trabajar. Acá en Santa Fe, en Laguna Paiva, yo tenía a mi abuelo y mi tío, a ellos venía el ejército y la policía a buscarlo para trabajar. Pero ellos se escapaban, se iban a la isla, se escondían y andaban prófugos. Y por ahí, qué sé yo, a los 2 o 3 días en la madrugada uno los veía aparecer que venían a buscar alimentos porque les faltaba, venían a saber cómo estaba el panorama de la huelga, a traer noticias, porque eran muchos los que se habían ido, de que estaban bien, de que no le habían pasado nada.
Entonces las mujeres salieron a la calle a pelear y fue allí donde en el kilómetro 40 de nuestra ciudad hacen como un bloqueo de las vías para cuidar justamente la fuente laboral de sus maridos, de sus hermanos, primos, etcétera, amigos, lo que sea, ¿no? Fueron las mujeres las que habían bloqueado en ese momento con durmientes u otros elementos el paso del tren. Y allí se da un enfrentamiento entre el ejército justamente y quienes estaban bloqueando allí el paso del tren, donde hubo un fallecido, otra persona herida gravemente, bueno, a manos del ejército, ¿no? en ese momento, y la verdad que fue una situación muy fea. Mi padre también era ferroviario, nada más que él era administrativo, trabajaba en las estaciones. Y me acuerdo porque nosotros con mi padre cruzamos, me acuerdo, esta vía, porque yo vivía allá del otro lado y bueno, veíamos que se estaban quemando los vagones y avisamos al sindicato de lo que estaba pasando, ¿viste? Había una resistencia terrible, una pueblada, si se quiere, ¿viste? Y bueno, quiso pasar un tren, ¿me entendés? Así de ojito nomás, y lo paró la gente. Y después, bueno, quisieron echar a la gente de ahí, vino gendarmería en esa época, policía federal. Acá aparecía todo, la cantidad de gendarmes, policía federal y no sé cuánto, ¿viste? Todo lo que tenían armas. Y no lo pudieron pasar al tren. No lo pudieron pasar porque pusieron un montón de cosas delante de la vía y se estaban quemando toda la playa, porque antes los vagones no es como ahora que son todos de metal, antes eran todos de madera. ¿Te imaginás cuando empezó eso y vientito de aquel lado, se ardía todo? El ferroviario, digamos, es una persona totalmente identificada con su labor. Entonces, y todo es ferroviario, todo lo que sea es ferroviario. Entonces hay algo que nos une, hay algo que cuando decimos ferroviario nos toca el corazón, llevamos en la sangre, llevamos, como se dice, el riel. Laguna Paiva, la ciudad del riel como alguna vez fue bautizada, fue protagonista en cada momento de la historia del tren. Lamentablemente, esto implica también atravesar y sufrir los tiempos más duros. Pasada la huelga del 61, hubo que enfrentar otro momento trágico, la década de 1990. Y esta vez la resistencia no alcanzó. Esta es la parte más triste de la historia ferroviaria, donde vamos a tener que hablar de la desaparición de ramales, el cierre de talleres y la pérdida de puestos de trabajo. Y Laguna Paiva, por supuesto, lo sintió como ninguna otra localidad de Santa Fe. Nuestro país, que es muy extenso, con muy baja densidad de población y ya compitiendo con otro modo de transporte que es el automotor, bueno, se hacía bastante difícil sostener todo ese sistema. Y se tomó la decisión de clausurar los servicios de pasajeros interurbanos. Y bueno, y produjo las consecuencias que todos conocemos, que son las más recientes, ¿no? Desolación, total, desolación. Vos imaginate que en ese momento se fue prácticamente, no te digo toda la ciudad, pero una gran parte de la ciudad se tuvo que ir, emigró. Y sí, todos pensamos que no iba a ocurrir, ¿viste? Todos pensamos que no iba a ocurrir, no va a venir, dicen que va a venir, ¿viste? Que, como ahora, ¿viste? Que no se sabe, una incertidumbre hasta que llegó un día que llegó el telegrama a tu casa diciéndote gracias por los servicios prestados, pero debido a una racionalización de la empresa, dejaban de tener pase por caja, ¿viste? Y listo. Que nosotros lo tomamos a esto como un genocidio social, porque 1.200 familias de la mañana a la noche se quedaron sin trabajo. Salimos a las 10 de la noche, de Laguna Paiva, y bueno, todos los que viajamos en ese momento nos miramos y no podíamos entender de que había llegado la hora de que no iba a funcionar más. Y llegó de noche el último tren, y ahí nos enteramos que a partir del otro día no circulaba ningún tren más.
Imagínate que él tuvo que llevar el tren y dijo, acá traigo el tren, devolvió el tren. ¿No? Él como que le puso el candado a la historia.